Y es importante, atención, cuando la estética conduce a la muerte, ¿cuáles son los riesgos de una liposucción? Nos acompaña, como siempre, un especialista, el doctor Edwin Vázquez, cirujano plástico. Se encuentra con nosotros. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en la cabina de Somos Capital. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy aquí para resolver las preguntas que consideren pertinentes, por favor. El campo de la estética, ¿no? Es complicado el tema porque, si bien es cierto, uno pues siempre busca en aras de la autoestima, o por una cuestión de vanidad, o por una cuestión hasta de salud, busca verse un poco mejor, se va a hacer las investigaciones del caso y acuden donde un especialista donde debiera de darse el tema para someterse a una operación. Todas las operaciones son riesgosas, sin duda, pero ¿por qué suceden este tipo de noticias, por ejemplo, como de esta señorita Marlene Rivera? Van a un centro en donde ni siquiera está habilitado para operar, doctor, y termina con la muerte de esta mujer. Efectivamente, la cirugía plástica se está volviendo cada vez una cirugía muy frecuente, la demanda se incrementa en todo el mundo, porque es una cirugía segura que ofrece resultados satisfactorios para elevar la autoestima y mejorar la calidad de vida del paciente. Sin embargo, en nuestros países todavía existe el desapego, la falta de prudencia al momento de seleccionar el cirujano, el médico que lo va a tratar. Como sí ocurre en otras especialidades, a nadie se le ocurriría operarse el cerebro con un médico general, exactamente. Por ejemplo. Entonces, en el caso de la cirugía plástica, banalizan este procedimiento, lo toman como una cosa tan rutinaria que no le dan importancia debida y terminan operándose en lugares que no tienen la acreditación, no conocen al profesional, posiblemente no sea especialista, como estoy seguro que ha pasado en este caso, no es un cirujano plástico. El 90% de los casos fatales que ocurren en cirugía plástica se deben a la intervención de médicos no especialistas, no capacitados, son médicos generales, ahora proliferan las universidades, hay falta de oportunidades de trabajo, entonces se ven obligados a incurrir en estos ámbitos que desconocen a plenitud. Doctor, perdóneme, ¿usted cree que nos pueda explicar de qué trata una liposucción y cuáles son las personas claves que deben de estar en esta intervención? A ver, de por sí se define la liposucción como un procedimiento de mediano riesgo, ¿no? No es una cirugía de las más, nocivas ni las más inocuas. Es de mediano riesgo. ¿Por qué? Porque tratamos por lo general con pacientes con sobrepeso, mujeres que están expuestas a la acción hormonal y tienen generalmente una vida sedentaria, etcétera. Entonces, normalmente, para someterse a una cirugía, lo principal, el capitán del equipo o del barco es el cirujano plástico. Consecuentemente, este cirujano plástico está rodeado de profesionales también especialistas para que lo puedan ayudar, tanto en la cirugía como en la anestesia, y previamente en los exámenes preoperatorios y posteriormente en los tratamientos coadyuvantes que pueda requerir el paciente. En una sala de operaciones, además del cirujano plástico, está el ayudante, que también es cirujano plástico, por lo menos, si la cirugía es más amplia, requiere un equipo mayor, y se cuenta con el médico anestesiólogo, un profesional que tiene que ser experto, registrado, tiene que ser experto. También en el área, porque también, como ocurre en todas las especialidades, se van abocando a determinadas áreas, ¿no? El anestesiólogo que trabaja con cirugía plástica sabe los riesgos a los cuales se somete este tipo de pacientes. Además tenemos la instrumentadora, que es una enfermera especializada, y una enfermera circulante, que es la que proporciona los materiales que necesitamos. Eso es un equipo básico de cirugía plástica. Ahora, doctor, ¿cuánto
cuesta hacerse una liposucción, por ejemplo, en un lugar seguro, en un lugar en donde tengan todos los, digamos, usted ha mencionado el sinnúmero de gente que rodea al capitán del barco, que en este caso es el cirujano plástico? ¿Cuánto cuesta una operación, una liposucción en un buen centro, en donde la persona sale bien, la mujer, el hombre salen bien, no tienen queja? ¿Cuánto cuesta más o menos, en cuánto fluctúa esta operación? A ver, eso está en relación al lugar, ¿no? La capital, por lo general. Claro, porque donde altos. fallece lamentablemente Marlene Rivera Malque, 37 años, en Surco, ella había pagado 2.000 soles. ¿Ese es el costo, 2.000 soles? No, eso es una ridiculez. Realmente no cuesta, no cubre ni siquiera los gastos básicos. Si estamos hablando de un equipo como el que le hemos señalado, eso es imposible que se pueda cubrir con esa cantidad tan irrisoria. El costo de la cirugía está en relación a la extensión de la cirugía, las áreas que se van a tratar, la complejidad, los factores de riesgo, que va a necesitar seguramente mayores asistencia profesional, etcétera. Entonces la duración de cirugía es un factor determinante para incidir en el precio, en el valor de la cirugía. No, en ningún caso una cirugía de liposucción baja los 8.000 soles. 8.000 soles. En ningún caso. Y puede pasar los 30.000 soles, tranquilamente. Entonces, obviamente... Pero es como estar en una clínica. Claro, y eso está en relación a la experiencia del profesional. Usted puede conseguir un abogado por 50 soles, ¿verdad? Y puede conseguir uno que le cobra por consultarle $500 la hora. Entonces, ahora, sí sería bueno recalcar que en todo caso el costo no debiera, digamos, de ser, o sea, si bien es cierto hay un costo promedio, no debiera ser hay abogados muy buenos que tienen una tarifa estándar, y hay abogados que cobran muchísimo, que no son muy buenos abogados también. Es decir, hay que saber a dónde ir, pero tampoco dejarnos llevar por un volante o una promoción en Facebook en donde dicen, te voy a dejar con cintura de avispa, liposucción, por 2.000 soles. Eso claro. no debiéramos hacer caso a eso. Por eso, como tú dices, pues, Fiorella, si a mí me cobra un taxi siempre, de Barranco a la radio, me cobran 12 soles, ¿por qué cuando subo un taxi me cobran 5? Ahí no me subo, algo me va a suceder en el camino, o sea, hay que también ver eso, ¿no? También hay que ver eso, ¿no? O sea, si me han dicho a mí que la liposucción, esta cuesta entre 15 y 12... Mentira, ahí en el consultorio 2.000 soles. No puedes, pues algo raro hay, ¿no? Algo está pasando. Definitivamente hay valores mínimos, ¿no? El resto puede ya oscilar, porque el cirujano pues tiene una clínica de 5 estrellas, sí, claro, ¿no? Claro. La parte de hotelería, detalles que no son propiamente ya médicos, ¿no? Sino más de lujo. Atendemos sus llamadas al 212-5353 porque estamos hablando de una operación que tanto se la pueden hacer hombres como mujeres y de la cual sabemos hace mucho tiempo. Vamos a escuchar sus llamadas. Estamos con José Luis en línea. José Luis, bienvenido a Somos Capital. Te escuchamos. Juan Luis, perdón, te escucha el especialista. Hola, Fiorellita, ¿cómo está? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Mire, yo pesaba hace unos 6 años 155 kilos, yo mido 1,85 m. Con mucho esfuerzo pude bajar a 82 kilos, pero luego me engordé otra vez a 130 y consultando a los médicos opté por una cirugía bariátrica. Y bueno, ya pasó un año de mi cirugía y yo estoy pesando 79 kilos. Bien. Entonces, ¿qué opina el doctor? Porque a mí me fue muy bien, o sea, fue indicado, todo. Y fue la última opción porque intenté, ya no podía. A ver qué opina sobre el tratamiento. Bueno, tomo unas vitaminas, todo, pero dejé de ser hipertenso, por ejemplo, y diabético. Muy bien, bueno. Juan Luis, muchas gracias. Ahí intervienen en cuando una operación viene por tema de salud, pues, ¿no? El caso del que acaba de... Juan Luis es un tema específico, se refiere a los pacientes que tienen pérdida masiva de peso corporal. Ellos, después de la cirugía,
tienen una flacidez extrema, tejidos que van a interferir con sus actividades normales, cotidianas. Entonces la cirugía ya deja de ser una cirugía estética propiamente dicha para ser una cirugía reconstructiva. Y en esta área hay una subespecialidad que se llama cirugía plástica postbariátrica, que se dirige a atender este tipo de pacientes, porque estos pacientes no son fáciles de manejar, son pacientes que requieren cirugías amplias, requiere un equipo muy entrenado, capacitado en este tipo de cirugías. Son pacientes de alto riesgo porque tienen generalmente problemas nutricionales, además de otros factores de riesgo. Consecuentemente, estos pacientes tienen que ser hospitalizados, operados en lugares donde se cuente con recursos para hacer frente a posibles eventualidades. No es un paciente para una clínica común y corriente. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Cuando la estética conduce a la muerte, tras el caso de esta mujer identificada como Marlene Rivera Malque, que falleció tras someterse a una operación estética al interior del Centro de Estética Cosmo Médico, ubicado en la cuadra 18 de la avenida Camino del Inca en Surco. Y entonces le preguntamos a usted, amigo oyente, cuando la estética conduce a la muerte, y por eso hoy está con nosotros el doctor Edwin Vázquez, cirujano plástico, para que nos dé más detalle de lo que nos está dando aquí en Capital. 10:16, nos vamos a la pausa y regresamos con sus llamadas al 212-5353. Volvemos. Puesto que hay riesgo, ¿no, doctor? Sin duda, ir al dentista tiene riesgos, cruzar la pista tiene riesgos, pero hay riesgos que son tan bajos como viajar en avión, que se pueden reducir casi a una... ¿Cuáles son los riesgos para las personas, digamos, que piensan someterse? Está cambiando la estación, además viene el verano, noviembre, diciembre, es una época pues que las mujeres y los hombres, en aras de verse bien, están buscando alternativas, y es bueno que sepan qué es lo que tienen que hacer si van a someterse a una cirugía como la liposucción. Bueno, los riesgos están en relación a los factores de riesgo. Toda persona no tiene los mismos factores de riesgo. Hay pacientes que tienen más riesgo que otras. Entonces tiene que ser un médico calificado que pueda diagnosticar problemas subyacentes, o sea, problemas que ya tiene el paciente. Y en ese caso tratarlos o simplemente no indicar la cirugía. Porque conociendo los factores de riesgo se puede prevenir y se puede manejar durante el intraoperatorio, y la cirugía puede continuar. El paciente ni se entera que hubo algún inconveniente. Pero para esto, como digo siempre, el paciente debería tomarse el trabajo de investigar quién es el cirujano que lo va a operar. Si el cirujano ha trabajado en un hospital donde han manejado muchísimos pacientes por la afluencia que tienen los hospitales públicos, si el cirujano es profesor universitario, está obligado a estar actualizado. Si el cirujano tiene posgrados, pertenece a sociedades muy exclusivas, donde es muy difícil el acceso, si no se tiene las cualidades de excelencia, entonces el paciente puede hacerse una idea del profesional con el cual al cual va a someter su cirugía, ¿no? Entonces yo considero que eso es lo más importante. Después decirles, bueno, en temas ya propiamente médicos, la cirugía de escultura, liposucción. ¿De qué va, Doc? ¿Le sacan grasa de algún lado para reubicarla? ¿De qué va la operación per se? Por eso, la cirugía de liposucción puede ser una liposucción simple, puede ser una lipoescultura. Ahora está de moda la lipoescultura que ahora se llama de alta definición, donde se dibujan las formas musculares. O sea, se puede, en determinados casos, se puede esculpir, entre comillas, la grasa para diseñar, para dibujar, para resaltar los relieves de la estructura muscular. Es decir, un paciente puede venir con un exceso de grasa, no mucho, por cierto, y se puede hacer una cirugía de mayor detalle para resaltar los coquitos, los cocos, los músculos. Ah, claro, ahora está de moda la abdominoplastía. La abdominoplastía es otra cirugía, pero que se puede hacer concurrentemente con la liposucción, con la lipoescultura de alta definición, que es el término marquetero, de moda,
que nada más es una cirugía con mayor detalle, en el cual, como le digo, se va tratando de dar relieve a las estructuras musculares para que quede una figura con una apariencia fitness, ¿no? De ejercitada. Doc, si yo me voy, yo no. Si mi vecina, si yo voy donde el doc, me cierra la puerta. No, doc, me quiero, claro. Si mi vecina quiere operarse y de repente yo le digo, vecina, ¿cómo te fue? Fuiste donde el doctor. ¿Qué te pidieron? Nada, vecina, me operan en 2 días. Pero vecina, no te pidieron nada, no te han dicho que tienen que hacer nada. No, vecina, no me dijo nada. ¿Qué tiene que decirle el doctor? Porque supongo que hay unos preoperatorios que ustedes piden, ¿no? Hay protocolos, ¿no? Primeramente hay que hacer los exámenes preoperatorios que más o menos son parecidos, pero en la historia clínica uno puede identificar factores de riesgo que nos obligan a pedir exámenes adicionales. Por ejemplo, si sospechamos de que el paciente pueda tener una hernia umbilical, una diastasis, una eventración, etcétera, tenemos que pedirle una ultrasonografía, una resonancia magnética para identificar puntos de debilidad en la pared muscular que podríamos penetrar con la cánula y provocar perforaciones de vísceras, ¿no? Que es una causa también común de muerte y de complicaciones graves. Las complicaciones más comunes que causan mortalidad son la embolia grasa. ¿Qué le pasó a esta chica? ¿Por qué se da eso? Eso ocurre generalmente cuando se hace injerto de grasa, lo que se llama la lipotransferencia. Se retira grasa de una región para colocar en otra. Y se realiza accidentalmente una penetración en un vaso, en una vena, que va a succionar la grasa y la va a llevar por la vía la vena cava, el hígado, y puede llegar hasta los pulmones y más. Entonces eso produce una embolia pulmonar, ¿no? Empieza como una trombosis venosa profunda porque el paciente está mucho tiempo en decúbito, echado, no hay la bomba de los músculos para fluir la sangre. Entonces el éstasis, el detenimiento, el remanso de la sangre hace que se coagule y eso forma émbolos, que son una especie de coágulos que van a viajar por el torrente sanguíneo y van a obstruir el flujo y eso causa la muerte. Tienen que tener cuidado, realmente tienen que tener cuidado, saber a dónde van. Pasa también que una vez este tipo de noticias, digamos, aquí no se trata de decir no se sometan a este tipo de operaciones, no, simplemente es una alerta para que no tomen esto de manera tan ligera, ¿no? 212-5353, está usted en Capital, 212-5353. Cuando la estética conduce a la muerte, ¿cuáles son los riesgos de una liposucción? ¿Estás con ganas de hacerte una? Llámanos al 212-5353, aquí está nuestro invitado, el doctor Edwin Vázquez, cirujano plástico. ¿O qué experiencia has tenido? A lo mejor has tenido alguna experiencia y tienes una historia para compartir con nosotros. Llámanos al 212-5353. A ver, doctor, uno siempre se quiere ver bien, ¿no? Como decía Fiorella al inicio de la entrevista. Pero, o sea, hay que saber dónde ir. Eso es muy importante también, ¿no? O sea, da muchísima pena que pasen este tipo de situaciones, pero también nosotros tenemos un grado de responsabilidad de ir, de saber a dónde dirigirnos, ¿no? Porque, insisto, acá hay una negligencia de este centro médico, de Cosmomedic. Acá hay una negligencia total porque está ofreciendo algo que no está bien, ese es uno, y no hay gente, digamos, capacitada, seguramente. Eso ya entrará en un tema de investigación de la Policía Nacional del Perú. Pero nosotros también tenemos un grado de responsabilidad, ¿no? De asistir a cualquier lado y no indagar y no averiguar a dónde tenemos que entrar, ¿no? Claro que sí, la principal responsabilidad comienza cuando se elige un profesional, y a veces no es siquiera un profesional, o no lo es del ramo, porque ahora existe el intrusismo que realmente es una amenaza para la salud poblacional. Ahora mucha gente que no tiene la preparación en cirugía plástica está haciendo este tipo de cirugías y no sé, obviamente van a tener mayor índice de complicaciones porque no han tenido el entrenamiento adecuado. Además, perdóneme, y bueno, explayándome en tu comentario, compañero, a juzgar por las imágenes sobre este caso particular en donde esta mujer fallece, miras
las imágenes y es un centro de estética. O sea, no hay ni siquiera una sala para operar, no hay una sala condicionada para operar. O sea, es como que te vayas a un centro de estética donde te vas a aplicar una mascarilla de miel para verte bien en un sitio así. Claro, nada equipado. ¿Cómo vas? Exacto. ¿Dónde están los aparatos de equipamiento para poder afrontar cualquier tipo de eventualidad? Lo que ocurre es que existe mucha desinformación. Ahora, con el acceso masivo a la publicidad a través de redes, mucha gente sin preparación se presenta como el mejor cirujano del mundo, sin mostrar evidencia de ello. Por ejemplo, sin mostrar una especialidad, una carrera realizada con éxito a través de los años, porque toma mucho tiempo ganar experiencia. No es lo mismo un piloto que recién obtiene su licencia que uno que tiene 2.000, 3.000 horas de vuelo, ¿no? Esto nosotros cada día vamos aprendiendo. Yo acabo de regresar de un congreso internacional que ha acabado el día domingo en Brasil y se discuten estos mismos temas. No hay consenso aún en la forma de prevenir completamente este tipo de complicaciones, pero si esto puede ocurrir en los mejores centros del mundo, en Estados Unidos, en la clínica Mayo, Cleveland, donde sea, puede ocurrir. Sin embargo, allí los riesgos son menores, precisamente porque existen pruebas, exámenes para diagnosticar y manejar oportunamente y adecuadamente este tipo de problemas. Pero considero que lo más importante es el profesional médico a cargo. Y eso no se debe escatimar en eso, porque el paciente finalmente a veces toma la decisión en base a la economía. Y yo siempre le digo al paciente, si usted piensa que un profesional competente es caro, no sabe lo que le cuesta, lo caro que le puede salir un profesional incompetente. No, además que, digamos, la vida no tiene precio. Así es. Laura está en el teléfono. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Hola, buenos días, queridos, ¿cómo están? Bien, Laurita. ¿Qué tal, Porque Laurita? me acompañan todas las mañanas. Preciosa, gracias, qué lindo acompañarte. Estamos hablando sobre el tema de la liposucción, la estética, ¿no? Que hay tantos riesgos que a veces una, sin querer, es la persona que va directo pues a la muerte, como el caso de esta chica. Sí, qué pena, de verdad, una pena, más bien en ese sentido, persona para la familia, ¿no? Exacto. Más que todo, quería hacer una reflexión, porque a veces uno, pues, le llegan esos anuncios en páginas web, en Facebook, ¿no? En el Instagram, de personajes también que se prestan para anunciar estos pseudo De publicidad, clínicas. claro, personajes Así conocidos que nos, Así es. claro, que se Entonces, prestan uno para como publicidad. que dice, no, sí, ese atendido y está súper regia, pues, ¿por qué yo no? Entonces yo creo que también debe haber un poco de responsabilidad de estos personajes, ¿no? Porque hay mucha gente que los ve, se ven en la televisión y anuncian. Entonces yo creo que también, en cierta forma, deben ser un poquito responsables de la información que nos dan a nosotros los usuarios, ¿no? Muy bien. Bueno, Gracias, Pilarciña, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Es un poco de todo. Justamente en ese tema, ¿no? Yo veo algunas entrevistas sobre temas quirúrgicos a profesionales que no son cirujanos. Y eso es simplemente publicidad engañosa. Un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Ojalá que no sea la primera vez que nos visite para hablar sobre... ¿Dónde lo encontramos, doctor? Disculpe. Bueno, yo estoy ubicado en Javier Prado 4091, frente al centro comercial Jockey Plaza. Atendemos de lunes a sábado. Cuando no estoy dictando clases, estoy operando o estoy atendiendo. Muy bien, doc. Estábamos hablando sobre la liposucción con el doctor Edwin Vázquez, cirujano plástico. Muy amable, doctor. Buen día. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con... Viene Walter Izaguirre para decirme que mis tarjetas de crédito las tengo que botar, romper, que ya me endeudé, que no me haga la liposucción. No entiendo nada. ¿Cómo armar tu presupuesto navideño sin sobreendeudarte? Ya estoy sobreendeudada, Walter. Ya estoy sobreendeudada. Por favor, el doctor quiere saludar. Espérate. ¿Qué cosa? ¡Ay, doctor! ¿Qué ha traído? No, en la antesala tuve la grata sorpresa de encontrarme con un profesor, me enseñó en la época que era alumno, el doctor Pérez Alvela. Y me ha obsequiado su libro y quiero agradecer ese lindo gesto.
Así que... el libro del doctor, el magnesio en la dieta. Magnesol siempre, ahí está, doctor Pérez buenísimo. Alvela, lo máximo. Le Gracias. agradezco, que ha sido una grata sorpresa. Muy Está bien, quitando muy chamba el doctor Pérez Alvela. ya me tiene harto dando Magnesol, no liposucción, dice el doctor Pérez Alvela. Me lo encontré también ahora que me quedé medio con la garrafera. Te metió un poco de... No, le dije, doctor, me siento mal, toma magnesol. ¿Tomo magnesol? No, frótatelo, me dijo. Hasta para frotar. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias. Pausa, regresamos. Regresamos.